700 días de mascarilla obligatoria en interiores. Ya sabéis, yo era muy anti-mascarillas, así que lo celebré por todo lo alto. Estoy contento, debemos dar gracias a Dios. Pero no porque hemos quitado la mascarilla, y sois libres los que la lleváis, por supuesto, de llevarla, sino porque el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado con un inmenso amor durante todo este tiempo. Y ahora que volvemos a una, creo yo que ya podemos decir normalidad, pues estamos agradecidos, estamos inmensamente agradecidos al Señor. Así que una maravilla podernos ver ya toda la cara, ¿no? Poder ver ese rostro sonriendo, podemos alabar al Señor sin ningún tropiezo entre medio, ¿verdad? Damos las gracias al Señor por su cuidado en todo este tiempo. En la escuela dominical, aquellos que asistís a la clase de los adultos, estamos estudiando, ya sabéis, la carta a los Efesios, y estos pasados, antes de Semana Santa, domingos, estuvimos viendo un cántico de alabanza, estuvimos viendo una doxología, un cántico de loor del escritor de la carta a los Efesios. Y os traigo una paráfrasis. Una paráfrasis no son las mismas palabras que encontramos en la Biblia, es un texto traducido, es una adaptación, pero es una bonita adaptación. Y es un cántico de alabanza. Y con esta paráfrasis de Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 14, pues os quiero invitar a unirnos todos juntos en alabanza en esta tarde. Dice así Pablo: cuán maravilloso es Dios. Su Espíritu ha provisto todo lo necesario para la vida. Ha puesto a nuestra disposición todo lo que es bueno en Cristo. Alabamos a Dios. Desde el mismo comienzo, Dios ha estado atareado, ideando el modo de atraernos a sí mismo para que podamos vivir con Él y para Él. A través de Jesucristo nos ha hecho formar parte de su familia. Para ello le debemos nuestra alabanza por la manera tan generosa como se entregó a sí mismo en Cristo. En la muerte de Cristo se expresa la gran preocupación de Dios por cada uno de nosotros. Dios se dio a sí mismo por nosotros para reconciliarnos consigo y hacernos su pueblo. ¡Qué amor tan abundante has derramado, Señor, sobre nosotros! Te honramos, oh Dios. En su insondable sabiduría, Dios nos ha dado a conocer su plan y deseo de reunir todas las cosas en Cristo. Esto incluye todas las cosas de nuestro mundo y todas las cosas del mundo de Dios. Sorprendentemente, el plan de Dios nos incluye a nosotros y nos permite participar en lo que Él está haciendo. Por ello, le debemos alabanza a Dios por la esperanza que es nuestra en Cristo. Cuando hemos oído hablar de la verdad de Dios y hemos creído las buenas nuevas de su plan, Dios nos ha marcado como propiedad suya, dándonos a su Espíritu. La morada del Espíritu en nosotros es una promesa solemne por parte de Dios de que Él completará su plan y de que un día viviremos verdaderamente con Él. Por todo esto, le debemos a Dios nuestra alabanza. Te adoramos, oh Dios nuestro. Pues una paráfrasis preciosa de este primer capítulo, de esta primera parte del capítulo 1 a los Efesios. Y con este cántico de alabanza queremos invitaros a unirnos en alabanza comunitaria, agradeciendo al Señor sus bendiciones
para con nosotros. De esas bendiciones que habla Efesios, las bendiciones espirituales, pero de las bendiciones del día a día, de la vida, de los amigos, de la familia, del sustento, del trabajo, de los estudios, de poder estar hoy aquí todos reunidos sin ningún impedimento. Así que en tu nombre hoy venimos, en ese nombre de Jesús, ese poderoso nombre, que no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ese Jesucristo venimos hoy y nos reunimos. Y queremos cantar este primer cántico y luego cantaremos ¿quién soy yo para que el gran Rey me acepte? Pues soy hijo de Dios, y lo hemos leído también en esa paráfrasis y lo leemos en la carta a los Efesios. El Señor nos ha hecho hijos suyos, tuyo soy. Y luego recordaremos cuán hermoso tu nombre es. Tú fuiste el verbo en el principio, ese texto magistral del Evangelio de Juan, unigénito de Dios. Viniste a morar con un propósito aquí en la tierra, el de entregarte por cada uno de nosotros. Pues vamos a cantar todos juntos con un mismo espíritu, con alegría. El otro día, por primera vez en la vida, fui al Nou Camp el viernes con la niña, con Noemí, que le gusta el fútbol, y estaban ahí los animadores y ellos cantaban una cosa y 91.629 personas, no sé cómo las contaron, estaban todos respondiendo a una. Nosotros no somos animadores de las gradas del Camp Nou, pero hay uno que debe animar nuestro espíritu, nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Y ese es el que hace que nos unamos en esta tarde en alabanza y en adoración. Así que vamos a ponernos de pie. Levantamos la voz y el corazón a ti.
Tomar asiento y vamos a seguir en este tiempo de alabanza. Tenemos un último cántico mientras pasamos
nuestras ofrendas. Pero para introducir las ofrendas, un breve texto que encontremos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 14. Primera Crónicas 29, versos del 11 al 14. Bendito seas tú, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino, y tú eres extenso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Pues con este pensamiento en nuestro interior, en nuestro corazón, que todo es del Señor y lo que estamos ofrendando también lo es, vamos a pasar nuestras ofrendas. Y aquellos encargados en recogerlas, pues pueden pasar adelante. Si tenemos, sí. Pues es una bendición más ver a Bea con su hijo pasar las ofrendas. Y cuando decía que el Señor nos ha guardado y protegido durante estos 2 años de pandemia, los que no sepáis, le preguntáis a ella. Le preguntáis a ella cómo el Señor la ha protegido. Así que vamos a poner en oración estas ofrendas. Señor Padre, gracias te damos más por estar aquí en esta iglesia, Señor, porque les reunido, Señor, y sobre todo por el poder escuchar tu palabra. Te queremos pedir en este día, Señor, y en la semana que entra, que tú nos bendigas a todos, Señor, y que también bendigas a la gente que está alrededor nuestro, Señor. Ahora te damos las gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que nos das, y bendice estas ofrendas, que sean de tu propio, que sean de tu uso, Señor. En nombre del Señor Jesús. Safe.
es el agua de vida. Solo Él puede saciar nuestra sed y la sed de aquellos que nos rodean. Así que cuán importante es que le demos a conocer, para que puedan ir, para que puedan correr a aquel que es la fuente verdadera del agua que sacia la sed. Vamos a pasar a un punto importantísimo, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Y lo haremos en esa segunda carta de Lucas. Sabéis que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y una segunda parte escribió los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a leer en ese Hechos de los Apóstoles, que casi que podríamos cambiarle y decirle los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí vemos manifestada la presencia ya del Espíritu Santo y cómo Él actúa en esa expansión de la Iglesia. Vamos a leer un pasaje en el capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31, en el que se va a basar la reflexión de la palabra de esta tarde. Hechos capítulo 4, versículo 23, dice así la palabra del Señor: al ser puestos en libertad, fueron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, elevaron todos juntos sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú, por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste estas palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Y realmente es cierto que en esta ciudad Herodes y Pilato se confabularon con los gentiles y también con el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes de que sucediera. Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar con valentía tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Pues esta tarde nos trae la predicación, la reflexión de la palabra. Estará a cargo de un pastor que le hemos invitado, Iñaki Alonso. Él pastoreaba una congregación en Sant Boi del Llobregat, la iglesia de Tel, y también lleva la capellanía del nuevo Hospital Evangeli de Barcelona. Hoy nos visita y agradecemos ya de antemano a su familia por su disponibilidad. Y como lo he dicho yo antes aquí detrás, estás como en tu casa, así que siéntete muy bienvenido, Iñaki, pastor Iñaki, y este es tu púlpito. Así que muchísimas gracias. Bien, un saludo muy especial en nombre de mi esposa Débora, que también nos acompaña hoy, y de la iglesia donde actualmente nos congregamos, la primera iglesia bautista de Sabadell, y de su pastor Nelson, al que creo que conocéis porque ha compartido la palabra aquí también. Bien, tengo que hacer un poquito de biografía para explicaros por qué he propuesto este texto para compartir y para reflexionar hoy. Es interesante, nos encontramos ante la primera oración, no la primera oración seguro que no, digamos la primera oración registrada de la Iglesia. En si Hechos es la segunda parte de Lucas, como se nos ha explicado, hay otra oración registrada que es el Padre Nuestro. Están las oraciones de Jesús en el monte, Getsemaní,
Pero esta es la primera oración de esa nueva comunidad floreciente, esa comunidad dinámica, guiada por el Espíritu Santo. Bien, como te decía, quiero hacer un poco de biografía para explicarte por qué he elegido este texto y cuál es la reflexión que con la ayuda de Dios espero poder compartir contigo. Me llamo Iñaki, eso ya lo hemos dicho, cuando tenía 13 años, hace 5 o 6, ya no me acuerdo bien, me convertí, como mi nombre sugiere, soy vasco, o al menos nacido allí, hijo de castellanos, nacido en Bilbao, y me convertí a través de un catalán, quizás un nombre que a algunos suene, Benjamín Agurell, si que lo conocíais. Él, con una entidad llamada Evangelismo en Acción, pues Evangelismo en Acción abrió una serie de iglesias por Euskadi, por Cantabria, por Logroño. Ahí están esas iglesias hoy en día. El caso es que, bien, era un punto de misión, una pequeña comunidad que cuando yo entré por primera vez con 13 años, éramos unas 20 personas. Me acuerdo que el misionero, era un misionero de Estados Unidos que nos llevaba, me estuvo explicando, me estuvo haciendo un primer discipulado básico y me explicó lo que eran las 5 seguridades que todo creyente debía tener, ¿no? La seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la seguridad del Espíritu Santo, la seguridad de la guía. La última era la seguridad de la oración contestada. El discipulado consistía en memorizarse un versículo bíblico y aceptar estas promesas bíblicas. El versículo bíblico que hablaba de la oración contestada, me lo sé de memoria, Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que nuestro gozo sea cumplido. Bien, todas las personas que allí estaban, en realidad tenían un año de vida espiritual. Cuando yo llegué a la comunidad, ese pequeño espacio que se había abierto tenía un año de historia. Bien, creímos, asumimos, comenzamos a caminar con el Señor y en el año siguiente ocurrieron en una pequeña comunidad 2 experiencias que recuerdo particularmente con tristeza y con dolor. El que llegó a ser pastor de esta iglesia, él tenía un tumor en esta zona, justo en la clavícula. Le explicaron, tenemos que ver el alcance de este tumor, tenemos que operar, tenemos que extraer, y dependiendo del alcance de este tumor, igual es posible que tengamos que amputar el brazo izquierdo. Entonces, tomamos las promesas bíblicas tal y como las entendíamos. Su operación duró 12 horas, y 12 horas la gente entraba y salía de la iglesia según el horario que tenía disponible, y estuvimos orando todo el día, y al final del día pues nos llamaron por teléfono para decirnos que le habían amputado el brazo. No había sido posible, y esa era la situación. Él fue durante muchos años una persona que se dedicó al ministerio de la iglesia en Bilbao, y luego profesor mío también en IMSTE. Toda esa experiencia le permitió ampliar los estudios, hacer una dedicación para el Señor, pero no había pasado un año desde esta experiencia cuando el otro responsable de la iglesia tenía una hija, en aquel momento de 6 meses, que empezó a enfermar del hígado. Entonces, otra vez la iglesia, durante casi un año, entre los 6 y los 18 meses de esta niña, estuvimos orando de todas las maneras que se nos ocurrió. Yo me acordaré toda mi vida al padre llorando en la iglesia porque le había contado 18 pinchazos en un brazo a su hija, de 12 meses. Le hicieron una operación, que era la primera vez que se hacía en España, trataron de salvarle. No entendía muy bien en qué consistía la enfermedad, pero básicamente su hígado no funcionaba, y el resultado final fue que a los 18 meses de vida esta niña falleció. Como podéis imaginar, en una comunidad con 2 años de vida más o menos en aquel momento, aquello supuso un impacto gordísimo, ¿no?, para nosotros.
supuso tener que reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la voluntad de Dios, y la reflexión que hoy os traigo es sobre el sentido de la oración. Es decir, la gran pregunta que nos hacíamos en esa comunidad en aquel momento es, bueno, ¿y cómo tenemos que orar para que el Señor nos escuche? ¿Cómo es la oración que Dios escucha? Y es la pregunta que quiero abordar, porque probablemente lo que estoy compartiendo es la experiencia de todos nosotros como creyentes a lo largo de nuestra vida, una experiencia en la que aprendemos a hablar, a orar y a comunicarnos con el Señor. Me gustaría proponeros algo que luego os explicaré versículo a versículo, que la oración que Dios escucha es una oración que busca la unidad, que reconoce y acepta la soberanía de Dios y que decide, por encima de todo, comprometerse con la voluntad de Dios. Voy a tratar de explicarme, son 3 ideas que quiero compartir con vosotros, pero estamos hablando de buscar la unidad, de reconocer, de aceptar la soberanía de Dios y de, por encima de todo, buscar su voluntad. La oración en Getsemaní ya no es inspiradora, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero vamos a intentar recordar un poco el contexto y la situación. Supongo que el texto y la historia previa es conocida. Si por casualidad esto te resultase un poco nuevo o no recordases, me voy a permitir resumirte 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles, el 3 y el 4. Y si es el caso, te recomiendo por favor que cuando llegues a casa te los leas. Y en el capítulo 3 empieza con Pedro y Juan que van al templo. Hay una puerta, no sabemos si era la puerta principal, que se llama la Puerta Hermosa. Ellos van al templo a orar, el texto lo dice, y van por la tarde y en la puerta del templo hay un mendigo, un paralítico pidiendo limosna. Pedro se acerca a él, Pedro y Juan, y Pedro le dice, míranos, el paralítico piensa que le van a dar algo, y Pedro dice una frase que recordaréis, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El paralítico se pone en pie, camina, comienza a saltar, se monta un escándalo y la gente que está en torno al templo acude allí a Pedro. Y Pedro, y ahí encontrarás el segundo sermón evangelístico de Pedro, el libro de Hechos de los Apóstoles. Pedro explica que esa sanidad se ha hecho en nombre de Jesucristo. Y explica que Jesucristo es aquel al que recientemente las autoridades del templo han pedido que se ejecute. El resultado práctico de eso es que las autoridades del templo tenían una guardia, tenían unos soldados en el templo y detienen a Pedro y a Juan. Pedro y Juan pasan toda la noche en la cárcel. Las autoridades no saben muy bien qué hacer porque el milagro del prodigio ha sido notorio, así que al día siguiente los reúnen y los amenazan. Les dicen, digamos, por esta vez pase, pero no se os ocurra volver a predicar en el nombre de Cristo. Sabéis, es otra frase que todos recordamos, lo que dice Pedro. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bien, son escarcelados y vuelven a la iglesia. Y es el momento en que empieza la escena que hemos leído hoy. Vuelven a la iglesia. Decía, la oración que Dios escucha es la oración de una iglesia que busca la unidad. De hecho, ya hay un contraste. Nos dice el texto que las autoridades están llenas de celos, hay envidias, hay una serie de circunstancias, y frente a ellos encuentras una comunidad unida y expectante. Una comunidad que espera poder volver a reunirse con los excarcelados. De hecho, da la sensación, como te lo explica el texto, que estaban ya reunidos. Estaban ya reunidos y aparecen Pedro y Juan. Tenemos historias muy paralelas. En Hechos capítulos 16 son Pablo y Silas los que están en la cárcel en Filipos, hay un terremoto, se convierte el carcelero. Cuando salen de allí, el texto nos dice que la iglesia de allí, de Filipos, ha estado toda la noche orando por ellos.
mientras ellos estaban detenidos. Nos podemos llegar a imaginar algo semejante. Una iglesia que ante un acontecimiento, ante algo que le ha pasado a un miembro, ha vivido tal impacto que se ha reunido y ha estado toda la noche orando, ¿no? Una iglesia que busca la unidad y una iglesia que entiende que lo que le sucede a mi hermano es como si me sucediera realmente a mí. Entonces, vemos, el texto nos lo dice, ¿no? Fueron a los suyos, les contaron, estoy releyendo el versículo 23, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho, ¿no? Vemos esa expectación. El texto, el versículo 24, empieza diciendo algo que nos resulta un poquito sorprendente. Dice, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron. Bueno, a ver, es un poco difícil de imaginar. En Pentecostés se han convertido 3.000. Cuando ha sanado el paralítico se han convertido otros 3.000, nos dice el texto, 6.000. Imagínate a 6.000 personas levantándose en pie y diciendo a coro esta oración. Resulta un poco sorprendente, nos costaría a nosotros ir a coro para leer un salmo todos juntos, ¿verdad? Suponemos que la oración que aquí queda registrada es un resumen de varias oraciones que se hicieron aquel día y que toda la iglesia hizo suyas, por decirlo de alguna manera. Toda la iglesia unánimemente hace una oración a Dios. Quizás algunos apóstoles se levantaron en la iglesia y toda la iglesia vive esta oración como su propia oración. La cuestión es la siguiente: una crisis terrible que vive la iglesia encuentra una iglesia más unida que nunca. Una iglesia unida y comprometida, ¿no? Hay un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo que murió en el año 1945, ejecutado por Adolf Hitler por su oposición al nazismo. Pero en un libro que se titula El precio de la gracia nos dice lo siguiente sobre la oración. Dice, de todos los caminos que llevan al prójimo, la súplica es el más rico en promesas y la oración común en el nombre de Cristo es la forma más auténtica de comunión. Hablamos de la unidad, pero también de una iglesia que, como os decía, reconoce y acepta la soberanía de Dios. Te vuelvo a leer la segunda parte de ese versículo 24 que he dejado a medias. El texto empieza diciendo, leo, no suena exactamente igual porque estoy leyendo Dios habla hoy, otra traducción. El Reina Valera dice, soberano Señor. Mi traducción dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primera proclamación de la Iglesia, Dios es el creador. No me he puesto a contarlo, algún día si tengo paciencia lo haré. ¿Os habéis parado a leer alguna vez el libro de los Salmos? La cantidad de veces que se habla de la creación en el libro de los Salmos. ¿Habéis, aparte de Génesis, capítulo 1 y 2, la cantidad de veces que se insiste en que Dios es el creador? ¿Lo habéis fijado en toda la Biblia? Es una manera de reconocer su soberanía. No creo que sea un relato científico el que allí tenemos. Lo que tenemos allí es una primera afirmación. Dios es el creador. Y es una afirmación que tiene que ver con su soberanía en dos sentidos. En el sentido del poder, Dios es todopoderoso, lo reconocemos, y en el sentido del amor. Este es el creador. Este es el que puso todo este escenario para la raza humana. Por lo tanto, no nos va a abandonar después de haber hecho todo eso. Es decir, de alguna manera, reconocerle como el creador es una manera de decir, el poder lo tienes tú. No lo tienen las autoridades, no lo tienen nuestros enemigos, el poder lo tienes tú. Ese reconocimiento de la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, quizás, un reconocimiento de algo difícil de entender para la Iglesia. Versículos 25 a 27 se está citando un salmo del Antiguo Testamento y se dice,
el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, o contra su ungido. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Es un poco la oración de Jesús en la cruz: Señor, Señor, ¿por qué? ¿No? Hay un porqué. ¿Cómo es posible que exista este complot en el que están implicados las autoridades judías, las autoridades romanas, hasta cierto punto toda la humanidad, el pueblo judío, el pueblo gentil? ¿Cómo es posible que haya este complot? Pero seguidamente, aparte de esta perplejidad y de este preguntar por qué, el versículo 28 dice algo que es importantísimo: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Señor, no entendemos el porqué, pero sabemos que esto viene de tu mano y de tu propósito. Lo mismo que ha pasado con Jesús, ahora Pedro y Juan están en la cárcel, y aunque estamos perplejos, estamos entristecidos por una sociedad que nos ha dado la espalda, que nos persigue, en medio de todas esas circunstancias reconocemos una cosa: el creador del que hablábamos antes es el Señor de la historia. Y esto es reconocer la soberanía de Dios. El creador es el Señor de la historia. Algo muy difícil de hacer, ¿no? Algo muy difícil de hacer, el decirle al Señor: Señor, te pido que... y al mismo tiempo ser capaz de decir: Señor, te doy gracias por mi presencia. No es el lugar donde me gustaría estar, pero es el lugar donde tú estás conmigo y donde tú estás con tu pueblo. No es el presente que yo he elegido, es el presente que tú has elegido. Y es el momento en que puedo vivir y podemos vivir como pueblo de Dios, reconociendo y aceptando su soberanía. La palabra prueba en la Biblia suele referirse en líneas generales a la persecución de la Iglesia. Nosotros muchas veces, con toda propiedad, yo diría que de manera muy correcta, la asumimos para diferentes circunstancias que vivimos en la vida. Vivimos muchas clases de pruebas, de circunstancias relacionadas con la salud, relacionadas con tensiones en el mundo laboral, relacionadas a veces con conflictos en la familia. Vivimos muchas pruebas, vivimos muchas circunstancias difíciles, y creo que la promesa puede aplicarse en todos los casos. Si entendemos que el momento presente es un momento predeterminado por Dios, de alguna manera podemos vivir el presente con gratitud y con esperanza. Y en medio de esa esperanza, hasta ahora, si os habéis fijado en esta oración, no se ha pedido absolutamente nada. Las peticiones vienen a continuación. Y son dos peticiones realmente curiosas. Versículo 29, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda valentía. Primera petición. Nos están amenazando. Permite que sigamos hablando tu palabra. Segunda petición, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, piden dos cosas: coraje para seguir predicando a Jesús y milagros. Pero si esto es precisamente lo que ha llevado a Pedro y Juan a la cárcel. O sea, que están pidiendo más problemas. Esto es realmente curioso. ¿Qué pediríamos nosotros? Señor, que cambie el régimen político, porque si cambia el régimen político, con más libertad predicaremos el Evangelio. Que el Imperio Romano se acabe y venga la democracia, ¿no? Ellos aceptan el momento presente como el momento querido por Dios. Y lo que hacen en su oración es decir: vamos a hacer tu voluntad. Habría mucho que reflexionar sobre esos prodigios, sobre esas curaciones, sobre esos milagros,
sois y somos conscientes de que hay iglesias evangélicas que se posicionan de una o de otra manera respecto a ciertos dones milagrosos. Pero aquí lo importante es una cosa: los dones no se utilizan para el beneficio propio. Esos milagros no sirven para que yo no tenga problemas en la vida. Esos milagros sirven para que el reino de Dios se extienda, porque es su voluntad y su soberanía lo que está en juego. Y todos los milagros que vemos en la palabra de Dios, en el fondo, van en ese camino. Es decir, no es: Señor, que yo no tenga problemas, amén. Señor, que no me pase nada malo, amén. Sino: Señor, que tú sigues siendo el Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en medio de las circunstancias que estoy viviendo. Esta es un poco la idea de estas oraciones. Es decir, piden que Dios les dé coraje para hacer exactamente aquello que ha llevado a Pedro y a Juan a la cárcel. Los testigos presenciales de la muerte de Jesús piden seguir por el camino de Jesús. Por decirlo de una manera muy resumida, entienden que seguir al resucitado significa que también seguimos al crucificado. Al seguir al resucitado, seguimos al crucificado. Como el mismo Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, la Iglesia entiende y asume que si quiere seguir a Jesús, lo sigue en medio de las circunstancias, del espesor de la vida, de las dificultades y del rechazo de esa sociedad en la que están viviendo. Por cierto, que 2 capítulos más adelante, no sabemos la secuencia de tiempo, pero 2 capítulos más adelante aparece el primer mártir de la Iglesia cristiana, que se llama Esteban. Es decir, cuando hacen esta oración, entiendo que son plenamente conscientes de las consecuencias de esta oración. Es decir, saben perfectamente que si siguen haciendo lo que han hecho, algunos acabarán muriendo como mártires. Lo saben perfectamente, ¿no? Dice el texto, permitidme citar antes a Bonhoeffer, el teólogo del que hablaba antes: seguir a Jesús es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso, el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Es más bien gozo y alegría. Seguir a Jesús es estar vinculado al Cristo sufriente. Por eso el sufrimiento de los cristianos no tiene nada de desconcertante. Es más bien gozo y alegría. En Hechos de los Apóstoles se nos llegará a decir que los apóstoles se sintieron orgullosos de haber seguido el camino de Jesús en muchas circunstancias, aunque eso les supusiera persecución. El texto acaba, más allá de la propia oración, con una conclusión, el último versículo, el 31, donde dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. El Señor responde esta oración. Por eso el modelo de esta oración es apasionante y vital para nosotros, porque nos muestra un modelo de oración que en realidad es un modelo de compromiso. Para orar así hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias de esta oración. Volvemos al tema de la unidad. En los siguientes versículos hay uno de los pasajes más preciosos del Nuevo Testamento, donde se dice que los discípulos lo tenían todo en común, que no había entre ellos necesitados, pasaje precioso, que nos recuerda esa iglesia que, como os decía, busca la unidad. Entiende los matices más espirituales, pero también los matices más materiales del mandamiento del amor. Entienden el mandamiento del amor, entienden la unidad. Nosotros tenemos que decidir. Nosotros tenemos que decidir el sentido de nuestra propia oración. Nuestros pequeños problemas o la soberanía de Dios. Dicho así suena bastante fuerte, porque los problemas que vivimos no tienen nada de pequeños. En la vida nos pasan muchísimas cosas duras y difíciles de vivir. Vivimos muchas experiencias en las que
con la ayuda de Dios hemos aprendido a crecer, pero en realidad las lecciones más valiosas las acabamos aprendiendo después de salir de dichas experiencias. Mientras lo estamos viviendo, los pequeños problemas no tienen nada de pequeños. Son los problemas que tenemos que afrontar. Hay un texto en las Lamentaciones siempre me llamó mucho la atención, me dice: los que pasáis por el camino, esto está por el capítulo 3 de Lamentaciones, mirad y ver si hay dolor como mi dolor. Una expresión que tiene bastante sentido. Como comprenderéis, mi ministerio en el Hospital Evangélico, donde pues tenemos toda una planta de paliativos, es un ministerio que tiene relación con la vida y con la muerte. Los enfermos ingresados en esa planta tienen una esperanza de vida, estadísticamente hablando, de 28 días. Es lo que viven cuando son ingresados como paliativos. Algunos más, otros menos, hay todo tipo de circunstancias, obviamente, pero de alguna manera tenemos que enfrentar una serie de crisis a lo largo de nuestras vidas. Crisis más o menos complicadas, pero crisis en las que tendremos que aprender a través de la oración, primero, a ser un pueblo unido, a ser una familia, a vivir cada uno de esas pruebas, de esos problemas, unidos como pueblo de Dios. En segundo lugar, aceptar su soberanía. Y por último, buscando hacer su voluntad, sean cuales sean las circunstancias que vivimos. Y encontrando la esperanza que Dios nos da en medio de esas circunstancias. Juntos, a través de la oración, podremos aceptar nuestro dolor y seguir haciendo su voluntad a pesar de todo. Me gustaría terminar con una frase de Bonhoeffer: donde el pueblo ora, allí hay iglesia, y donde hay iglesia no hay nunca soledad. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a seguir alabando al Señor. Muchísimas gracias, Pastor Iñaki, por tu reflexión, por la aplicación de la palabra. Vamos a terminar nuestro culto, pero hoy lo haremos, como se suele decir, por todo lo alto. Lo haremos con una participación musical que cerrará nuestro culto, sí, de alabanza, pero será una participación musical internacional, porque en ella participan una canadiense y una persona que viene de New York City, Vilma. Vilma, bienvenida, muchísimas gracias. Ella nos ha visitado ya en varias ocasiones, en julio también estuvo con nosotros, ha estado varias ocasiones y siempre que viene pues nos pregunta si puede participar, así que muchísimas gracias por tu participación, y esta vez irá acompañada con una buena pianista, con una buena pianista que me ha suplido, que es Phoebe, que ya la conocéis. Ya podéis pasar las dos. Muchísimas gracias a las dos por vuestra disponibilidad, por esta participación que seguro que será para la gloria del Señor y para la bendición también de nuestros oídos y de nuestros corazones. Así que sed muy bienvenidas y muchísimas gracias.